¿qué tal? Bienvenido a su canal al estilo Chef Roger. Estamos en épocas navideñas y hoy voy a preparar unos riquísimos romeritos con tortitas de camarón. Vamos a ver esta receta que es clásica de temporada navideña aquí en México y en muchos lugares. Ya tenía un video de esto, pero es muy viejo, así que estamos actualizando algunos videos. Y esta receta está fenomenal, está increíble. Es una clásica receta de tortitas de camarón con sus romeritos. Está deliciosa. Recuerda dejar un pulgar arriba, comentar, compartir y suscribir. Y vámonos a ver ya esta receta. Lo más tardado de hacer de esta receta es limpiar los romeritos. Para limpiarlos solamente les quito los tallos gruesos, jalándolos de esta manera, y así vamos separando las hojitas delgadas con los tallos. Así me quedan 500 gramos de romeritos limpios. A mí me gusta usar de ambos camarones. Usaré 100 gramos de camarón seco y 250 gramos de camarón fresco, el tamaño que ustedes quieran. También vamos a utilizar 2 tazas de mole, medio kilogramo de papas, 4 nopales, un par de dientes de ajo, una zanahoria, un trozo de cebolla y unas ramas de apio. Para comenzar pondré a hidratar los camarones secos. Ya que los tenemos suaves, vamos a limpiar quitándole las cabezas, cáscara y esta parte negra que tiene por atrás. Así es como nos deben de quedar ya limpios. Los camarones frescos también los vamos a ir limpiando, quitando la cabeza, las cáscaras y también le quitaremos la vena por atrás con la ayuda de un palillo. Es muy fácil. Vean cómo nos quedan. Vamos a enjuagar muy bien las cabezas y las cáscaras, las vamos a reservar. Cortaré los nopales en tiras y los cocinaremos. En una sartén con aceite bien caliente, agregamos un poco de sal y no los moveremos por un rato hasta que se vayan friendo de abajo. Vean cómo van, ahora sí los vamos a ir moviendo y vamos a dejar que se vayan asando y nos queden sin baba. Ya listos, los reservamos. Lo tradicional es usar papas cambray, pero como en esta época están muy caras, yo escogí papas chicas y las partí en 4. Vamos a cocinarlas en agua con sal hasta que estén listas. Ya las tenemos, las colamos y reservamos. Por otro lado partiré el ajo, la cebolla. De la zanahoria solo usaremos la cáscara y del apio solo vamos a usar las hojas. Si llegaste hasta aquí es porque te está gustando el video, así que no te vas a dejar tu pulgar arriba y un comentario. Aparte te recuerdo que tenemos el recetario digital disponible en la caja de la descripción. Te dejo todos los detalles para adquirirlo. Ya tenemos todo picado y ya que salieron los nopales, agregaremos aquí las verduras y sofreímos con un poquito de aceite por unos minutos. Ahora agregamos las cáscaras de camarón, tanto secas y frescas, y las vamos a dejar dorar aquí. Ya que cambiaron de color y se están dorando, añadimos el líquido donde hidratamos los camarones, colándolo, y vamos a completar con un par de tazas de agua. Dejaremos servir esto por unos 30 minutos. Yo suelo agregar también 2 cucharadas de pulpa de camarón para no añadir sal. Después de este tiempo, ya está nuestro caldo, simplemente lo colamos y reservamos. También vamos a poner a cocinar los romeritos. Estos los pongo en agua hirviendo por unos 10 minutos. Cuando cambien de color y suelten lo amargo, los vamos a colar y los reservamos. Uf, cuánto trabajo, ¿verdad? Ahora sí, vamos a terminar los romeritos. Pondremos a servir el caldo de camarón que preparamos. Vamos a agregar nuestro mole. Puse 2 tazas de polvo, pero esto variará según su mole. Vamos a dejar que nos quede espesito, así es como me gusta. Lo vamos a dejar cocinar por unos 20 minutos. Ahora sí, ya lo tenemos listo. Vamos a agregar los camarones, los nopales, las papas y los romeritos. Dejaré guisar todo durante unos 5 minutos. Y vean cómo ya nos quedaron los romeritos. Ustedes ajusten la textura. Podríamos servirlos así, simplemente, y ya quedan muy buenos porque ya están completos con sus camarones, mole, romeritos. Pero vamos por las tortitas de camarón para que valga la pena tanto trabajo. Para estas usaré 6 cucharadas de polvo de camarón y 3 huevos. Batiremos los huevos completos. Esta es mi técnica. Yo los pongo en la batidora y los vamos a batir por unos 10 minutos. Con cualquier tipo de batidora eléctrica se puede. Van a quedar como si fuéramos a capear. Vean cómo nos queda nuestro huevo. Bastante esponjoso y con su textura. Olvídense de separar claras y yemas. Ahora vamos a agregar las cucharadas de camarón seco bien copeteadas.
Mezclaremos solamente despacio con el mismo batidor y esta mezcla ya no la vamos a tocar hasta que vayamos agregando a nuestro sartén. Para esto tenemos un sartén con suficiente aceite a temperatura media. Aquí yo la tenía un poco alta, pero vean, se van dorando rapidísimo. Volteamos y ya que se doró del otro lado, las podemos retirar. Vean aquí cómo nos van saliendo las tortitas. Yo suelo ponerlas en un colador para que se vaya bajando el aceite. Vean cuánto nos quedó. Y ahora sí, tenemos listo todo. Vamos a poner nuestras tortitas en nuestro mole y servimos. Pueden hacerlas por separado o integrar en su mole, pero sáquenlas rápidamente. Después de tanto trabajo, ya se abre el apetito. Recuerda anotar tu receta y dejar un pulgar arriba. Estoy esperando a que le dejes el pulgar arriba, Y antes de que probemos la receta, déjenme darle las gracias a los que son miembros del canal. Aquí abajito encuentras un botoncito que dice unirse y ahí te van a dar más datos acerca de lo que es ser miembro y los beneficios que obtienes. Así como estas personas que estamos viendo en pantallas. También hay un botoncito de corazón que dice dar gracias. Esto es para apoyar directamente al canal con alguna donación. Así que muchísimas gracias a todas las personas que son miembros y a aquellas personas que dan gracias al canal. Ahora sí, vámonos a probar. Aquí estamos ya con nuestro molito y nuestros romeritos con sus tortitas. Vamos a probarlo. Díganme a quién se le antoja, quién va a querer una prueba. ¿Verdad que está buenísimo? Me toca a mí. ¿Qué les pareció mi receta? ¿Verdad que está buenísima? Tenemos unos riquísimos romeritos que son clásicos de esta época con sus camarones. A mí me encanta poner un poco de camarones secos, un poco de camarones frescos, porque al final de cuentas tienen distintos sabores, pero se complementan y quedan muy bien en el mole. Tú podrías utilizar el que sea de tu gusto y hacer tu propio polvo de camarón con tus camarones secos. Y bueno, no tengo más que decir, esto es clasiquísimo. Solamente recuerda que si te gusta la receta, déjame un pulgar arriba, comenta, comparte y suscríbete. Es importantísimo para que lleguemos ya próximamente a los 2 millones. En la caja de la descripción te voy a dejar muchas recetas navideñas, así que pasa a verlas, por aquí abajo las encuentras. Y aquí en pantalla también te van a estar apareciendo algunas recomendaciones. Para ver cualquiera de ellas, simplemente dale click en la ventanita y te va a llevar de inmediato a que lo veas. Así que por el momento es todo, nos vemos a la próxima. Chao.